Lo dije en los primeros programas y esto iba a ser de contar historias humanas. Hoy tenemos una de las más increíbles que he escuchado nunca. Se lo he dicho a él, aunque dice que aunque no lo tiene muy claro, pero bueno. Hay una frase de un grupo que a mí me gusta, que es que dice, bueno, somos los nadie, los hijos de la calle, y creo que lo de los hijos de la calle se corresponde mucho con historias como la tuya. A gente joven, como es mi caso, nos llega muchas veces los rumores y leyendas de una época oscura que te tocó vivir, y de eso vamos a hablar hoy, de todos esos años, esa mala época. Edu, bienvenido al canal. Es la primera vez que te metes en un embolado como este, ¿verdad? Joder. Pues nada. Me apura, Toño. No, hombre, estamos aquí entre amigos, es una pequeña comunidad, por así decirlo. Entonces, si te parece, vamos a empezar por dónde creces, de dónde vienes, antes de toda esa mala época, dónde te criaste, cómo empezó todo. Yo me crié aquí, yo no nací aquí porque mi padre jugaba fútbol en Barcelona y nací allí, pero yo me criaba aquí. Con 8 años vinimos aquí, a Rincón, y aquí me crié. Para quien no lo sepa, pues estamos en Rincón de Soto, en La Rioja. Compartimos pueblo, por eso todavía es un episodio más especial. Y bueno, entonces, tu caso, por así decirlo, es especial por toda la droga, la época de la droga que te tocó vivir. Entonces, en los 80, ¿cómo fue este primer contacto, por así decirlo, con el mundo de las drogas? ¿Cómo fue? Yo en mi caso, yo no empecé con la heroína, yo no fumaba, yo no empecé como la mayoría fumando hachís y todo esto. Yo, un amigo de aquí del pueblo, pues un día me dio a conocer las anfetaminas que se vendían entonces, y ese fue mi primer contacto durante una corta temporada, poco tiempo, porque enseguida, además de que lo retiraron del mercado, había 2 anfetaminas que eran las que solíamos utilizar, Bustaiz y Minilip. Las retiraron del mercado porque pues, el gobierno vio lo que estaba pasando con esa medicación y las retiraron. Porque eran legales, entre comillas. Sí. ¿Esto en qué año estamos hablando? 80, no. Más o menos, tampoco. 80. Porque ¿de qué quinta 80 eres? Yo nací en el 66, entonces tenía 14, en el 80. Bueno, increíble. Entonces... Con 14, exactamente, fue cuando sucedió esto. Y de ahí, pues vamos a llamarlo flojas, una época de drogas flojas, blandas. ¿Qué empieza a pasar en la sociedad con toda la heroína? ¿Cómo aparece la heroína? ¿Cómo lo viviste tú, digamos, ese contexto social en el que aparece de repente la tan famosa heroína? Yo lo digo siempre cuando se habla de este tema. Yo el primer contacto, la primera vez que oí hablar de la heroína fue el día que la probé. Yo no había oído hablar de la heroína, o si yo lo había oído, no prestaste atención. Sí, no presté atención. Cuando se retiró del mercado las anfetaminas estas, pues el mismo chico que me las proporcionó al principio fue el que me dijo, ahora si quieres, lo que podemos hacer es comprar un día cada caballo. Y yo, por aquel entonces, que era el bueno de la familia y que no me gustaba ser el bueno de la familia, me gustaba más la gente que veía más echada para adelante y más de esto, pues dije, pues vale, pues vamos a probar la heroína. Sí, que no tenías... Y ese fue el comienzo y el primer día de contacto. Claro, porque ahora la perspectiva nuestra... Te dicen, sabes lo malo que es, sabes todo lo que ha pasado, tal, pero claro, a vosotros os pillaba de nuevas. Yo no tenía ningún conocimiento en aquel entonces. De hecho, no tenía, ni siquiera tenía noción de ello. Sí, de repente un día te dijeron, ¿quieres probar esto? Tienes que pensar, cuando yo lo probé por primera vez, cuando yo consumí heroína las primeras veces, yo no había cumplido aún 16 años. Con 15
Consumí las primeras veces esnifado por la nariz y antes de cumplir los 16 yo ya me estaba pinchando. Y luego, claro, ¿fue como la moda de aquel entonces o por qué de repente la bola se hizo tan grande y afectó a tanta gente? ¿Se puso muy de moda? Luego entiendo que era muy adictivo. Yo creo que los años 80 tienen lo bueno y lo malo. Cuando murió Franco, en el 75, España fue una maravilla, o sea, fue una pasada en todos los sentidos. Pero esa maravilla también tenía una parte oscura y una parte mala, que era la droga. Y en este caso la que tocó fue la heroína. Yo creo que fue parte de eso, nada más. Parte de la apertura de España a... Sí, que de repente empezó a entrar, ¿no? Supongo empezó a entrar cantidad ingente de droga. Lo mismo que entraron movimientos musicales maravillosos y deportivos y tal, pues también entró esta puta mierda. Claro, porque tú crees que la droga entró vinculada, digamos, a alguna tendencia social, pues como los punkis o este tipo de... Eso es una cosa que siempre se plantea y que siempre le da muchas vueltas. No sabría decirte, Toño. ¿No crees que vaya de la mano una cosa con la otra? No tiene por qué. Yo tengo conocido a mucha gente... Mira, de hecho, la droga te termina por apartándote de todo, incluida la música. O sea, yo cuando he escuchado y he disfrutado de la música y de conciertos y tal, ha sido cuando no he consumido. Cuando consumes no quieres otra cosa que consumir. Y lo demás no te importa nada. No importa nada en absoluto. Yo no creo que sea... que se les deba atribuir el proliferar la heroína o ninguna otra droga con la música, ni con movimientos musicales, ni nada de eso. No lo pienso. Entonces, ¿por qué crees que la heroína fue tan popular en su día? Quizás por la capacidad, porque fuera tan adictiva y que uno iba probando y ya no salía. ¿Cuál crees que Yo creo que fue el momento. ¿Cuál crees que fue el motivo para que fuera? El momento social. Una cosa llevó a la otra. El momento social. Aquí yo creo que hay que distinguir dos cosas distintas. Normalmente en las ciudades todo el problema de heroína estaba en los suburbios, en las periferias. ¿Dónde? Pues donde no había trabajo, donde había mucho paro, donde había familias muy desestructuradas, una vida muy desestructurada, Aquí en los pueblos es distinto. Aquí en los pueblos... Yo, por ejemplo, en mi caso, la verdad es que no sabría tampoco. Llevo muchos años, toda una vida pensándolo y no he llegado a ninguna conclusión. Yo, como te digo, era el bueno de la familia y no me gustaba ser el bueno de la familia. Y ese es mi caso concreto. Supongo que habrá distintos caminos que nos llevan a la gente a este tema, ¿no? En mi caso, ese fue el comienzo. Claro, y una vez, digamos, pasas este comienzo, ya no hay vuelta atrás. Bueno, sí que ha habido vuelta atrás, pero... Sí, pero ya tarde. Una vez entras ahí, ¿cómo empiezan a pasar las cosas? Es decir, ¿cuál es el proceso que tú pasas una vez estás enganchado? Dentro de lo que se pueda contar, empiezas, lo que te enganchas. Empiezas, a ver, lo del enganche no es tan rápido como la gente, como suelo escuchar por ahí. Por lo menos cuando empiezas. Empiezas, un organismo joven, no es tan fácil de decir, tan extremante. Eso no existe. O sea, primero te tiras mucho tiempo consumiendo por gusto. Y se pasa mucho tiempo hasta que un día de verdad empiezas a sentir la necesidad física o incluso la psicológica que viene antes que la física. Sí es verdad que una vez que ya has sido adicto, no sé por qué, a partir de entonces sí que consumes una vez y la has cagado, la has jodido. Pero al principio no es tan... Al principio es pues, por simple diversión, por simple gusto, por ser de los guays de la cuadrilla, de los guays del pueblo. Yo me tenía aquí mi cuadrilla normal y corriente. Y en esa cuadrilla entramos en la heroína, pues un pequeño grupo. Varios, el resto no lo hicieron. Teníamos la misma vida, llevábamos el mismo... Yo creo que el problema está dentro de la cabeza de cada cual. En mi caso concreto, lo que te digo,
me gustaba más la gente Sí, los guays, que es- ¿no? Los malotes, los... Eso sí. eso es. Ya. Y bueno, lo que hemos dicho, una vez entras aquí, entiendo que con el tiempo haciéndolo por gusto, terminas dependiendo totalmente, ¿no? Que es donde de verdad se generaron los problemas, es cuando ya Ahí no, es cuando viene el problema. ¿no? Y ahí es cuando la necesitas. Y ahí empiezan los problemas. ¿Cómo es en tu caso ese momento? Porque aquí en Rincón, en nuestro pueblo, ¿qué pasó exactamente cuando llegó la heroína y empezó a consumir la gente? ¿Cómo se vivía aquí en Rincón, por así decirlo? Porque esto es un pueblo de 3.000 habitantes, entonces supongo que habría parecido. ¿Qué pasa? O sea, eran los cuartos, la gente estaba por la calle. Era una época de Pues fiesta también, por lo que sí, sabemos. sí, al principio se disimulaba mucho al principio por lo que dices, porque fueron años de mucha fiesta, de mucho salir, o sea, las calles estaban a tope, incluso entre semana la gente trabajaba y aquí los bares cerrábamos a las 3 de la mañana, a las 3:30 de la mañana. Tu familia lo sabe. Pues bueno, pues al principio se disimula un poquito, porque como la gente tampoco conocía mucho el tema de la heroína y tal, cuando la gente ya tuvo conciencia de la heroína, fue cuando ya se hizo más visible que es cuando llega todo lo peor, que son pues los robos, los atracos, Sí, cuando la gente necesita el dinero para comprar, claro, ¿no? la mala imagen en la calle, porque claro, la gente, por ejemplo, a mí concretamente me conocían de una forma, Sí. como una persona normal y corriente, y de pronto pues ven en ti un desgraciado. Ya. Y pues así es como empieza a ser el desastre, cuando se empieza a fraguar el desastre. Claro, entiendo que a ti te faltaba dinero. ¿Cómo conseguías en esa época ese dinero? Nosotros teníamos un bar, yo lo tenía mucho más fácil que la mayoría. Y pues aparte del bar, pues ya sabes, como robarle a tu padre y a tu madre al principio es lo más fácil, y lo único que sabes, porque tampoco sabes buscarte la vida, estás estudiando. Claro, pues estamos hablando de 18 Y- años, 19. Sí, Más o menos. ya con 18 ya el problema Grave. el problema era jodido, sí. Buah. Y bueno, yo durante años lo tuve más fácil pues por el bar, porque yo tenía dinero a mi disposición y hasta que en mi familia tomaron conciencia de lo que estaba pasando, pues se pasaron los años. Claro. Sí, es lo que has hablado, que hubo una temporada que era por gusto, pero luego cuando se empezaron a ver todos los efectos negativos, pues empezó a ver de otra manera. Entonces aquí, en el pueblo, pues, al final, ¿cómo terminó pasando factura todo este tema? Porque yo no he entendido, hay muchos que se quedaron por el camino. Esa es la principal factura. Si éramos, la verdad no tengo idea de cuántos éramos, pero si éramos 40, quedamos 4. ¿En la quinta o en el mundillo? Son varias quintas Vale. a las que nos afectó. Concretamente en el caso de la heroína, desde gente de la edad de mi hermano que nacieron en el 62, en el 63, hasta los más jóvenes, pues tendrían gente que nació en el 76, por ahí. Sí, pues vamos a decir un De los grupo que éramos el grupo de 40 personas de que por ahí. entraron. No solo de Rincón, de Calahorra, de Alfaro, de Arnedo, Funes, de todos los alrededores. Que al final casi todo el que entró no estaba hoy aquí para El contarlo. 90%, y además el 90% de ese 90% murieron muy jóvenes. Yo me doy cuenta ahora de los jóvenes que murieron. Entiendo que de sobredosis o... Había de todo, la mayoría sí, la mayoría de sobredosis. Luego llegaron las enfermedades también. El SIDA se pingó a muchos. Las hepatitis y la mala salud en general. Bueno, claro, porque de salud, una vez estás metido ahí, las tonterías que preocupan Te puedes- ahora de comer bien, el hacer ejercicio, no sé qué,
eso por aquel entonces, vamos, ni existía ni... Te puedes imaginar, cuando de verdad estás metido en el pozo, comer no es una... prioridad. No, es que no es ni siquiera una necesidad primordial. La única necesidad es tener dinero para comprar heroína y punto. Te puedes tirar sin comer lo que haga falta. Lo que no puedes estar es sin droga. Buah, ya ves, ¿eh? Esa es la Y eso prioridad. decirlo es fácil, pero vivirlo realmente, lo que hemos maltratado al cuerpo, yo concretamente, que tenía épocas que tenía dinero y que me he podido maltratar mucho, Sí, he ahora hecho a toro barbaridades. pasado se dice, He hecho lo barbaridades dices fácil. y ahora lo pienso y digo, madre mía, cómo me aguantó mi organismo eso. Es increíble. Sí, eso es una cosa que siempre dicen, que el cuerpo tiene una capacidad de adaptación, Buah, incluso increíble. en tu caso, que es muy extremo. A día de hoy entiendo que algo de factura ha pasado. Porque, pues claro que sí, mi salud, pues A todos nos pasa, o sea que... comparada contigo o conmigo, si estuviese como me parieron mis padres, pues mi salud es una mierda. Ya. Eso lo llevo arrastrando desde hace 40 años y con eso me moriré el día que me muera. Entiendo que aquel entonces, claro, cuando estabas en el pozo realmente, o cuando estabas enganchado, el prejuicio o el estigma de que te traten como un adicto tampoco os preocupaba. O sea, No, a mí es no que me sudaba. la preocupación era encontrar droga. A mí me da igual. Claro, Yo he sido de pues, los que aquí, mira, en los pueblos pasaba una cosa, era curioso. Había los drogadictos que querían que nadie se enterase ¿de qué eran? y seguir teniendo su estatus. Claro que por otra parte también, en parte era porque dependía a veces de ello el poder tener dinero. Porque si el dinero te lo proporciona tu familia, en el momento que queda descubierto que eres drogadicto, el dinero deja de Se acabó el fluir. dinero. Entonces había dos grupos, los que les importaba muchísimo y ocultaron todo el tiempo que pudieron su problema, y estábamos otros, que yo me incluyo en ellos, aquí a mí me la sudó desde el primer día. A mí desde el O sea, que primer aquí día el me la problema sudó. de pues, el estigma de que te traten como tal o que te vean como un drogadicto no era una preocupación. No, en el momento, luego cuando va pasando la vida, sí que vas dándote cuenta de que es un problema y te jode El que te vieran como tal. sí, sí, porque pues al final la sociedad te lo hace pagar, te lo hace pagar. He entrado en tiendas y se han alarmado al verme entrar, ¿sabes? Estamos hablando ahora, entre comillas, o sea, a toro pasado ya. O por aquel entonces. No, por aquel entonces, por aquel entonces. Ahora no. Esa es una de las cosas buenas que tengo que decir yo de esta sociedad, concretamente de Rincón de Soto. Que a mí en Rincón de Soto, después de dejar la droga, Nunca se te ha hecho un feo. pero ninguno, Toño, o sea, en absoluto, al revés. Yo me siento querido en Rincón como si no hubiese hecho nunca nada, como si no hubiese tenido nunca ningún problema. Cierto es que yo a nadie le he hecho nada, Claro, claro, que no has hecho mal a nadie tampoco. pero reconozco que yo he tenido compañeros pues que socialmente se les ha repudiado y nunca han recuperado su puesto. Claro, A mí eso no me ha sucedido. Por la razón que sea, mejor. yo siempre que me toca hablar de este tema lo digo, Rincón de Soto en ese sentido. Sí, al final es donde te ha tocado vivir. Para mí, la gente, genial. Volviendo a los 80 o a esta época, la gente que no estaba dentro de las drogas, ¿cómo veía a los que sí estaban? Bueno, todo lo que estamos hablando ahora, ¿cómo veían el problema? O sea, hacían sus vidas y, bueno, y los que estaban metidos ahí, pobres desgraciados, os ayudaban de alguna manera, como ahora, joder, Proyecto Hombre, cosas de ese estilo, por entonces, ¿existían o se Se intentaba ayudar? fueron creando sobre la marcha. Se fueron creando sobre la marcha. Yo estaba en el Proyecto Hombre 2 veces y, por ejemplo, que tú has mencionado, pero hubo muchas otras, algunas creadas ya en países que ya habían vivido esta experiencia antes, en Alemania, por ejemplo, el Patriarca. Socialmente no, para la gente eras una puta cucaracha
un peligro, porque Sí, necesitabas dinero, eras un peligro. les puedes robar, y las comedores de coco que se hiciesen ellos, ¿no? sobre cada uno. Y una puta cucaracha. Así lo veían. Una ¿no? peste. Nadie ponía de su parte para... La gente tenía, hombre, y la verdad, viendo el aspecto que yo tenía en algunos momentos, no me sorprende, les daba asco acercarse a ti. O sea, yo eso lo he vivido, la gente tener cierto reparo de acercarse a ti o de que le echases el aliento. Claro, porque se notaba, evidentemente. Claro que se notaba, Toño. Supongo que hay momentos y gente en los que puede caber la duda, pero por ejemplo, cuando estamos hablando, yo en mi caso concreto, cuando en pleno problema, claro que se notaba. Ya. Claro, es que yo desde la ignorancia, desde la inocencia, nunca me ha tocado verlo. Yo mismo me he asustado alguna esa vez. situación. Tú viéndote a ti mismo. Yo recuerdo una vez en Calahorra, pasé por el escaparate de una farmacia y me vi y dije, hostia puta. No me extraña que se aparte la gente que se cambie de acera, porque... Y me dio por entrar a la farmacia a pesarme. Y me pesé, y pesé 50 y... No estoy seguro, 54, 57 kilos. Sí, muy poco. Como una chica. Entiendo que mides 1,80, 80 y pico. 1,77. Eso quiere decir que eres más alto que yo. 1,77. Pesaba normalmente, en circunstancias normales, pues 80 kilos. 76, 78. Pesaba 20 kilos menos. Buah. Claro, y sería, aparte del cuerpo, también seguramente la ropa. O sea, la ropa no era una prioridad, ir bien vestido. Ya que yo he sido grunge toda mi vida, encima, cuando estás metido en ese rollo, la ropa te importa bien poco. Ya. Me importa bien poco. Si encima estás viviendo en malas condiciones, como a mí me ha tocado aquella temporada, estaba viviendo con un amigo en una obra, en Calahorra, una familia que se puso a hacer una casa, se les acabó el presupuesto, dejaron la obra abandonada. Mira qué suerte. Y allí estuvimos viviendo. Pues, ¿cuánto tiempo estuve con la misma ropa? A veces lo pienso y pues, no lo sé, meses supongo. Buah. Con la misma ropa. Supongo que olería. A lo mejor olía mal, ¿no? Pues seguro. ¿Quién sabe? Buah. Es increíble, ¿eh? Claro, entiendo que pues en casa al final te fuiste de casa. ¿Cómo fue? Yo tuve mucha suerte porque yo me iba, volvía, porque mis padres nunca me dejaron de la mano. Me iba yo. Sí, tendrías temporadas que te ibas... Me iba, Sí. desaparecía y pues igual podía desaparecer 2 meses que 3 años. Pero bueno, mis padres nunca me dejaron de la mano y siempre tuve la casa abierta y ellos por su parte lo hicieron muy bien en ese sentido. Sí, como dices, has tenido He suerte. conocido gente con padres de mierda relacionados con este tema. Sí. No es mi caso. No es mi caso. Eso es una suerte. Cuando hemos hablado de esto, de Rincón, fuiste una temporada a Madrid. ¿Cómo cambia? O sea, volviendo un poco a la historia, cómo sigue avanzando con el paso de los años, digamos, cuando tú tienes 18, 19 o 20 años, da igual, o en el momento en el que ya estás enganchado, digamos, en el momento que estás en el pozo, ¿cómo van avanzando las cosas? Es decir, estás en el pozo, ¿cómo te mantienes? ¿Qué pasa estando en el pozo? Pues ¿Qué se vive estando es en el todo pozo? súper caótico porque pasas temporadas de intentar vivir como una persona normal y pagarte tu vicio con trabajo, trabajando como una persona normal. Lo conseguí muchos años. Yo trabajé, nunca llegaba a la nómina, evidentemente, con lo cual a mitad de mes ya estabas buscándote la vida como podías, trampeando de mil maneras. Caótico. Trabajando a temporadas, si había algo de suerte y conseguías algún modo de financiación de casa, pues estabas un poquito mejor, y otras temporadas pues tenías que empezar a hacer maldades para conseguir dinero. Robar... ¿Algún robo que os haya tocado sin hacer daño a nadie? ¿Alguna historia de estas que se puedan contar? Es que
en casi todas tengo que involucrar a la gente Mejor no... y no me apetece, pero vaya, yo he robado de todo en los supermercados, o sea, todo en plan pequeño también, ¿sabes, Toño? Porque el ideal siempre era solamente pasar el día, buscarte la vida para el día. Es la mentalidad de un drogadicto, de un yonki. Pasar el día, no ver más allá. Si tampoco piensas como vamos a dar un palo grande. Para nada, eso requiere mucha planificación. Que en ese momento no... Y mucho tiempo del que uno no dispone. Pero pues así trampeando, pues pasé una época de años, un montón de años, ya te digo, que si trabajando, que si perreando, que si robándoles a tus padres, que si robando a los vecinos, a quien puedes, en los supermercados, evidentemente no aquí. Y después pues ya llegó una época, como 5 años, que ya me conocía una persona de Calahorra y anduvimos pues robando bancos. Y pues así estuvimos como 5 años. Claro, eso es lo que te contaba antes. Como terminaba de mala manera, con tiroteos yo ya estaba muy cansado también para esas fechas. Claro, porque entiendo que en este caso sí que el robar un banco es el típico de la película de entrar al banco, un tiro al techo, todo el mundo al suelo. ¿O cómo era entrar a robar un banco? Nosotros lo que hacíamos era, entrábamos, procurábamos que no hubiese muchos clientes y como ya eran años que empezaba a faltar el dinero en el banco, los bancos ya no tenían tanto dinero al alcance en el mostrador, pues tienen poco dinero. Lo que hicimos durante un tiempo era obligarles a abrirnos el cajero automático. Es del único sitio donde salía dinero. Entonces, en los que nos salía bien, pues nos abrían el cajero automático y nos llevábamos el dinero al cajero automático. Nunca se hizo daño a nadie, nunca se dio el caso. En el caso de los bancos, nunca se dio el caso de tener que hacer daño a nadie. Eso sería como de película, o sea, claro, visto desde fuera es que parece yo flipaba, que estás... yo mismo me parecía estar viviendo una película. Y en un cajero automático no sé cuánto dinero habría, pero un poco no. En algunos, de algunos nos llegamos hasta 46.000 euros. Tras 46.000 euros, no sé para cuánto cunde, pero... No, tiene que para dar... un drogadicto poco. Que sí. Para un drogadicto poco. 46.000 euros no se estiran mucho, ¿eh? Y además acelera mucho tu camino al cementerio. Sí, eso. Antes, cuando me has dicho lo que no dabais palos grandes, te iba a decir, a lo mejor un palo grande os hubiera terminado matando de sobredosis o algo así. Entonces, casi que mejor que no. Pues sí. Que no hubiera sido, ¿no? Buah, qué locura. ¿Y cómo fue? Claro, todo esto es ya en Madrid. El tema bancos y... No, lo hacíamos por aquí, por el norte, por la zona de León, Burgos, el sur de Euskadi, Álava. ¿Cómo? Antes me has dicho que la zona de Madrid donde vivíais era la Barranquilla. Y a mí me suena de verlo, no sé, en algún documental o de oídas, cosas así, porque ya no existe, ¿no? Ahora mismo. Como tal, no, como poblado, no. ¿Y qué era? ¿Cómo fuiste a parar allí? ¿Qué era la Barranquilla? Un poblado chabolista, sobre todo de gitanos y de drogadictos. Pues eran un barrio de chabolista, de gitanos, chabolista entre comillas, porque tenían buenas paredes y buenas casas. Sí. Y pues prácticamente sí, en la Barranquilla podría haber 80 chabolas o 100. Sí. Pues 60 vendían droga, heroína y cocaína sobre todo. Sí. Y pues primero fue antes otros barrios, la Celsa, otros poblados chabolistas, cuando derribaron la Celsa para construir casas y tal, pues toda la movida esta se fue a la Barranquilla, que era una especie de depósito de áridos, una especie de un campo donde tiraban escombros. Sí. Entonces se asentaron allí, está al lado de Mercamadrid, y pues ahí se fue formando el poblado, fue creciendo,
y era el poblado chabolista y de venta de drogas más grande de Europa. Y lo que ahora es la Cañada Real. ¿Está en el mismo sitio la Cañada Real? No. No. Vale. O sea, que ahora es lo mismo. O sea, ocupa, digamos, su lugar en la sociedad. Cuando desmontaron las Barranquillas, pues se trasladó todo a la Cañada Real, a Valdemín Gómez. Yo en la Cañada Real no he estado viviendo, he ido, me ha tocado ir muchas veces, pero en las Barranquillas, que es lo que tú me preguntabas, pues yo en algún momento de mi locura, pues terminé haciéndome allí una chabolita y quedándome allí a vivir porque estaba más cerquita de la droga. Claro, entiendo que este entorno, este contexto no te ayuda a salir de ahí, a salir del problema, me refiero. Todo lo contrario, te acomodas. De hecho, llega un momento en el que piensas que esa es tu vida y ya está. Y lo asumes. Y aquí estamos, ¿no? ¿Os poníais todos los días, supongo? Y todas las veces posibles. Si te puedes poner 5 veces, mejor que 4. Claro, esto entiendo que era un problema de todos los días. Todos los días y a todas horas, Toño. Es una puta mierda. Es una puta mierda. Y eso, pues allí no era yo. Y estábamos igual 500 tiendas de campaña. ¿Cuántas personas podíais estar viviendo allí? Yo, pues en tiendas de campaña como yo, pues igual 500. Y en total, claro, estabais los 500 que consumen y luego todos los que venden. Los que venden, que fácil, eran 100 familias. 100 familias que se aprovechaban de los 500 que consumen. Y de muchísimos más que van viniendo. Aquello es una película, ver entrar y salir los coches, la policía allí todo el día, pero pues, claro, porque lo dejan correr. Ahora que has dicho lo de la policía, es algo que no hemos hablado. La policía, ante esto, ¿cómo se posicionaba? Me refiero, ahora la droga pues es perseguida normalmente. Es decir, aparte de que sea ilegal, es perseguida. Pero por aquel entonces, ¿qué pasaba con la heroína? ¿Era ilegal? ¿La policía buscaba incautar? ¿No? Sí. ¿Se aprovechaban de la situación en ocasiones? Que tampoco me extrañaría. ¿Qué pasaba? Pues era una situación muy complicada porque, claro, ellos, como tú bien dices, tienen que perseguir el tráfico y el... Sí. Por otra parte, cuando la sociedad empieza a tomar conciencia de la heroína como problema, de los heroinómanos como enfermos, más que como kinkis, pues el gobierno se ve en la tesitura de que por un lado la tienen que intentar erradicar, la tienen que reprimir, pero por el otro a los drogadictos les tienen que permitir seguir viviendo. Entonces eso es un enredo, es un galimatías, porque si tú en Madrid a 2.000 heroinómanos de golpe les cortas el grifo, pues locura. Supongo que te creas un problema y creas un problema de salud también a esta gente. Yo no sé si esas eran las razones, lo que sí sé es que la policía, a lo que tú me preguntas, la actitud, pues por ejemplo en las Barranquillas, en la Cañada Real, en la Celsa, que también la conocí, pues ahí estaban, a caballo, en coche, a pie y de todas maneras, pero entrabas, comprabas, salías. Sí, estaría más en caso de conflicto. Sí, y porque para ellos ese tipo de poblados también es un sitio muy bueno para ir a buscar al final a la gente, ¿sabes? Es un sitio donde encuentras a mucha gente fijo. Yeah. Entonces yo creo que también a ellos les viene bien que haya ese tipo de sitios. Hombre, al final tienes un problema social que pues, son los drogadictos, aunque suene mal, pero... Y dentro del problema pues lo tienes controlado en un sitio, claro, en un foco donde se les suministra lo que necesitan para estar tranquilos, entonces lo permitían. Es un tema que está todavía por resolver, Toño. También entiendo que hay mucha gente pillaría bajo manga por permitir todo el tráfico. Pues te puedes imaginar. No voy a suponer, pero me lo hago. Te puedes imaginar. Pero es evidente. No he visto Fariña, pero sé que debe ir de eso. Y claro... En esta situación que vivíais allí en la Barranquilla, si ya el ambiente podía estar tenso en los pueblos donde había 4 yonkis, en este sitio donde son todo yonkis y todo traficantes,
las situaciones de robos, porque claro, si tú no tienes dinero y sabes que este tiene, vas a ir a robarle la droga o el dinero. Eso es el lejano oeste. Esto es sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda. ¿Qué tal podíais, cual, qué allí- llegabais a vivir allí? ¿Qué se vivía? Yo recuerdo en la Barranquilla estar en la tienda de campaña y en cualquier momento, bueno, de hecho, ya no les hacíamos caso a los disparos. En cualquier momento, pa, pa, pa. Cualquier día. La banda sonora Cualquier de- día. La música de Luego a las horas te enteras, han matado, le han pegado 2 tiros al fulanito, al menganito, ahí en ese callejón, no sé qué. Es lo normal en ese ambiente, lo normal. Una mierda. Si unos vienen, otros van, y el que... Buah, qué locura. ¿Te ha tocado alguna situación límite que te haya tocado a ti vivir de que digas, me voy para otro barrio? En esta no la cuento. Pues he vivido algunas con la propia droga, De estar cerca de una- de ponerme y quedarme tirado y darme tiempo solamente a pensar, hostia, me he pasado. Y a lo mejor después despertarme, una de ellas en mi casa con mis padres, me he pasado. Sí. Y pues nunca había pasado. Tenía que ir a abrir el bar y no se abrió el bar ese día y vinieron a buscarme a casa y estaba allí Medio muerto, claro. tirado. Joder. Y con droga, pues eso, unas cuantas veces, porque siempre que he tenido dinero he hecho el cabra. Entonces yo no sé cómo mi organismo ha aguantado. Pero aquí estás. Y de otra manera, pues más de una vez, una te la contaba hace un rato, que me ha sucedido en Madrid también. Íbamos un compañero mío y yo a comprar a otro poblado. Esta familia tenía una chabola, una de las más importantes allí en la Barranquilla. Pero a veces si le comprabas cierta cantidad grande, pues nos la vendían en otro sitio que tenían y eran más tranquilos. Era otro pobladito, pero más pequeñito. Sí, la chabola premium. Había... sí. Por llamarlo de Allí alguna manera. iba solamente los VIP, la gente VIP. Y pues fuimos, mi compañero que se llama José Luis y yo, entramos, estuvimos allí consumiendo un montón de horas y cuando salimos pues nos intentaron, claro, la gente que vive por esa zona sabe muy bien los coches de fuera. Pues claro, era el tiempo en los que las matrículas eran todavía, y el mío llevaba la matrícula LO, de Logroño, entonces eran nominales las matrículas. Sabía quién Ellos no saben era de que Madrid. matrículas de otras provincias que van allí van a comprar. Y no van a comprar 1 gramo, van a comprar 30, 40 gramos. Pues vinieron, intentaron pararnos a tiros. Para robaros. El primer disparo me lo llevé yo. La primera ráfaga soltó seguido todo el cargador, los 6 disparos que llevaba el revólver. El primero me dio a mí, me pasó el hombro izquierdo. De los siguientes 3 le dieron a mi compañero. Y bueno, yo no sé cómo salimos de allí. Dices tú, si he dicho yo ese día, pensé, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a morir por una puta mierda. No sé si llevamos 40, 45 gramos. Que no es mucho. Y para un yonki sí, para... Es algo por lo que no chapuchear, merece no. la pena morir. Eso lo traíamos para venderlo en Calahorra en aquel momento. Y pues eso. Yo cuando vi que estaba perdido y veía que ellos estaban volviendo a recargar y tal, di marcha atrás con el coche, atropellé al pistolero. Tenía 2 compañeros, los que estaban dentro del coche, uno al volante y el otro detrás. Yo me bajé del coche, su revólver que había caído en el capó de mi coche lo cogí y los 3 cartuchos que había metido se los descargué a él debajo del coche. Por desgracia en aquel momento pensé, no lo maté, porque yo no estaba bien ya, yo estaba ya muy, muy mal herido y perdiendo mucha sangre, y a mí lo que me interesaba era irme de allí. Solté su revólver, me volví a montar en el coche, pero ellos vinieron detrás. Nos embistieron con el coche en la autovía
y intentando hacernos salir de la autovía, y en uno de los momentos me alcanzó, se puso a mi par, me arrancó el espejo, o sea, porque venía pegándome con el coche, igual que en las películas. Sí, eso te iba a decir, como... Mi espejo salió volando ¿Mm? y el que iba detrás sacó una pistola por la ventanilla, gritándome que parase, que parase. Yo paré y cuando él paró, claro, él venía detrás de mí, yo frené y él me tuvo que adelantar y paró, pero paró delante de mí. Y cuando vi que uno de ellos se bajaba del coche, que yo creí que era el momento más que ellos iban a perder más tiempo después en volverse a poner en marcha, arranqué y salí zumbando a intentar perderlos. Pero yo iba muy mal ya, había perdido mucha sangre y estaba viendo que me iba a desmayar en cualquier momento y iba a sufrir un accidente, porque imagínate a 180 con la autovía y vi que nos íbamos a matar allí. Y pues al final pasamos al lado de una gasolinera, vi una patrulla de la policía, que resultó ser una patrulla de la Policía Nacional, y dije, pues mira, me voy a parar aquí en la gasolinera, verán el coche de la policía y no van a parar. Pero perdí el conocimiento y me estrellé contra el coche de la policía. Buena suerte, quién Sí, sabe. al final en esta resultó ser buena suerte porque Entiendo que no siguieron con... ellos pasaron de largo Claro, por eso. y a nosotros nos atendieron, nos asistieron. A mi compañero no le sirvió de nada, pero a mí pues me llevaron al 12 de octubre. Porque tu compañero ya había fallecido para... Y en el 12 de octubre me tuvieron 6 o 7 días. Luego me trasladaron aquí a Logroño. Y ahí terminó esa historia. Buah. Esta es una de las que has vivido que dices... Mis padres, cuando les llamaba a la policía y les contaba, mis padres se lo creían al principio. Decían, Esto es mentira. tienen que me estar contando una película. Y luego cuando todo se aclaró porque la policía vino a mi casa, a casa de mis padres, pues sí, era verdad. Yo ahora todavía hay veces que lo vivo como una especie de sueño, pero no. Como si no hubiera pasado. Pero casi. no fue un sueño, no. Y esta historia termina con un golpe de suerte, de alguna manera. Terminó con un golpe de suerte, sí, porque yo le disparé al que me disparó a mí. Sufrió una hemiplegia, por lo visto se le quedó paralizado a medio cuerpo porque una de las balas le divida en el cuello. Yo supongo que mucha pena tampoco te... Yo en aquel momento, Toño, lamenté mucho no haberme encontrado mejor, porque será la única vez en mi vida que yo hubiera matado a alguien, y la única vez. Porque te ha intentado matar a ti. Y claro, al otro lo mató. Además lo intentó sin mediar palabra, o sea, porque no llegó a decir, oye, párate aquí. No, llegó disparando Sí. Y claro, como terminamos en el hospital y con la policía, No había quien lo ocultara. pues al final lo de la droga pues no tenía ninguna importancia. Lo único que tomó importancia aquí fue el tiroteo. La denuncia contra ellos por la muerte de mi compañero y por mis heridas, y la denuncia contra mí por las heridas de él. Juicio, y en un momento dado, cuando estamos esperando, después de que tuvimos la primera vista, a la que solo acudí yo, de la otra parte no vino nadie. Bueno, pues nos marchamos mi abogado y yo, y cuando estamos esperando a que salga la segunda vez, yo estaba haciendo planes ya, porque iba a tener que ingresar en la cárcel. O sea, eso estaba claro. Pues un día me llama la Policía Nacional de Logroño, que si podían hablar conmigo. Vinieron a casa de mis padres, los invitamos a tomar un café en casa, y me cuentan que ha habido un incendio, que yo ya lo había oído en las noticias, que hubo un incendio en el juzgado del que dependía nuestro caso, y fue destruido el juzgado. Era un juzgado que cuando yo entré allí tenían las plantas apuntaladas, un edificio nuevo. Lo tenían apuntalado
porque tenían tantos expedientes de papel, tenía tanto peso el edificio, que lo apuntalaron porque pensaban que no iba a aguantar. Que no iba a aguantar tanto. Tenían expedientes hasta el techo en pasillos. Cuartos de baño que no se podían utilizar porque los tenían de almacén de expedientes. O sea, la mayoría serían de cosas así. Y supongo que mucho más importantes que la mía. Supongo que habría mucho más importantes que la mía. Pero el 90% de cosas así. Entonces, de luego, mierdas de esas. suponemos que se quemó. Yo, cuando vino la policía a mi casa, digo, me imagino que no os vais a montar la película de que yo era... No. Ya nos imaginamos que tú no le has prendido fuego. Suponemos. Pero, bueno, pues como tu caso estaba ahí, pues sí, pues hemos venido a hablar contigo sin más. Y para que, pues si no lo sabías, para que supieras que había ardido el juzgado y tal, y que por lo visto allí no se ha salvado prácticamente nada. Claro, en este caso, pues... Ahí se enterró mi posibilidad de ir a la cárcel. Soy libre. Bueno, soy libre. Eras Yo, libre, pero... yo por eso suelo decir que yo he tenido mucha suerte en esta vida. Y uno de los grandes golpes de suerte que he tenido fue ese. Desde luego, que se queme un juzgado con tu expediente dentro es un Yo, buen golpe de suerte. Toño, yo siempre he dicho, si yo esto tal cual lo veo como argumento en una película, me parece que el director se ha columpiado, ¿sabes? Y que se lo ha puesto muy fácil al protagonista, ¿no? ¿Sabes? Pues mira, pues sucede de verdad. En mi caso sucedía. Ya han pasado... 25 años, 20 y pico. De ahí para arriba. Y yo ni tengo ni voy a tener ya noticia de aquello. No, gracias a Dios. Entonces, ese ha sido uno de mis golpes de suerte. Buah, qué increíble. Pues, si te parece, por ir dejando ya un poco pues, atrás, por así decirlo, todo esto, ¿cuándo llega el día o cuál es el día en el que empiezas a salir de ahí y de qué manera? O sea, el día en el que empieza a cambiar todo. Eso es súper complicado, Toño, en mi caso concreto, porque yo he estado batallando, yo siempre lo he dicho, yo desde el primer momento que tuve noción de que tenía un problemón, puede ser con 17 o 18 años, yo me he pasado la vida luchando contra esa historia, o sea, buscando la manera, de dejarlo, el recoveco, la forma de salir de esa puta mierda. Yo creo que esa es la clave, en mi caso concreto, habrá distintos casos. En el mío, yo creo que la clave fue no tirar la toalla. Después de tantos y tantos años de estar metido en esa mierda, en ese infierno, porque muchas veces me vi tentado de tirar la toalla. Incluso a mi familia alguna vez les he dicho, no quiero saber nada, no se puede estar viviendo uno toda una vida contra sí mismo, ¿sabes? No quiero ser un drogadicto, pero lo soy. Quiero salir de ello, pero no lo consigo. ¿Qué hago? ¿Qué tiene que hacer una persona en ese caso? ¿Seguir batallando y estrellándote contra la pared? Claro, pues estamos hablando de ¿cuántos años? 15, pues 20. Toda mi vida, más. Pues imagínate... ¿Más de los que tengo yo ahora mismo? Sí, muchos más. Yo tengo 23. Muchos más. Te lo podemos saber. De los 15 a los 45. 30. A grosso modo, 30 años de travesía por el infierno. Y siempre intentando salir. Siempre, o sea, yo desde el primer día. Momento yo desde el primer día, Toño. De hecho, yo me he desenganchado y ni sé las veces que conseguí desengancharme, pasar meses bien. Yo y muchos, o sea que en mi caso se repite en mucha gente. Luego hay otro tipo de drogadictos pues que se sienten en su papel, yo no. Yo siempre sentí que no era mi vida, que yo no... Que esa no era mi vida, yo no tenía que estar metido en esa mierda. Pero la realidad era que lo estaba. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Seguirte pegando contra la pared? Entonces yo algunas veces medio tiraba la toalla, ¿sabes? Y en casa a veces he dicho que no yo voy a estar toda la vida intentando salir de esto, toda la vida sufriendo, toda la vida, por lo menos soy un puto drogadicto, pues soy un puto drogadicto, lo asumo, lo acepto y ahí se ha terminado todo. Pero no podía, lo decía, pero luego al día siguiente estaba intentando dejarlo otra vez. 1000 veces, Toño, 1000 veces. O sea que no hay un día que lo marque. Bueno, sí, hay un día, el de los 18... A lo que tú me has preguntado, eso ha sido una batalla permanente de 30 años, pero
Todo sucede de las formas más extrañas. Después de intentarlo tantas y tantas veces, cómo yo consumí el último día es curioso, es muy curioso. A mí mi padre me ayudó mucho de muchas maneras. Una de ellas era que cuando veía que yo era capaz de cualquier cosa por conseguir 50 euros y no tenía un céntimo, muchas veces ha echado mano al bolsillo y me ha dicho, toma, y vente a casa. Lo cual es muy vergonzoso y triste de decir, pero ha sido así. Muchas veces mi padre ha sacado dinero y me ha dicho, toma. Si antes de que hagas mal por ahí, pues aquí lo tienes, ¿no? Tampoco... Eso es. Claro, con su pena de pensar, porque claro, si yo sois mi padre en ese momento, piensas, ¿y si en esta se queda en el baño con la jeringuilla y se muere? Voy a ser yo el culpable de eso. O sea, hasta ese punto llega la maldad de esta historia, porque ¿qué culpa tiene mi padre de eso? Pues al final se hubiera sentido culpable y si hubiera... Bueno, es un conflicto... Buah, Sí. No lo había visto desde ese punto. Yo muchas veces cuando pienso en esto digo, tengo que ser más grato con mi padre, porque no me acuerdo de esto, no te acuerdas en la vida cotidiana, ¿sabes? Ya. Pero sí esto concretamente fue lo que a mí me llevó la última vez que lo dejé. Yo había estado esa temporada fuera de aquí, había estado en la provincia de Cáceres. He estado viviendo una temporada, estuve unos años, como 2 años viviendo entre Cáceres y Plasencia. Y no sé qué pasó. Estaba viviendo en un piso que estaba medio abandonado y hubo una historia, el dueño del piso de al lado mató a su hermana, que era drogadizo también. Y un día vino la policía y sacaron a su hermana, que la tenía emparedada desde hacía casi 2 años. La había emparedado. Un chaval buenísimo, ¿eh? Aldea Moret se llama el barrio. Bueno. Aldea Moret, un chaval que era muy bueno, un chaval incapaz de hacer daño a nadie. ¿Cómo puede ser? Pues ves, esta es la maldad de la heroína. Sí, que tenía emparedada a la hermana. Su hermana cobraba una pensión, una jubilación por incapacidad. Era... Y su hermana pues le daba dinero de vez en cuando y tal. Se ve que un día fue, porque el piso era de la hermana, se ve que un día fue, le pidió dinero, no se lo dio. Esto es una imagen. Sí, suposición. ¿Y qué hizo? Pues en un calentón, supongo, o yo lo conozco y no era una persona de matar a sangre fría, la mató. La emparedó y a cobrarle, ¿no? ¿Y qué hizo? La emparedó allí de pie. Y estuvo casi 2 años cobrando la pensión de la hermana. Claro. Hostia, entonces aquel día nos tuvimos que ir, yo tuve que salir de allí porque eran 2 pisos y el mío estaba al lado de este chico. Me vine a Rincón sin un puto recurso, sin nada. Sí, bueno, entiendo que vivías de tirado. Pero totalmente. Nunca habrás llegado a tener... Totalmente. Nada. Y cuando llego a casa ese día, mis padres me abren la puerta como siempre, me dan de comer, me dan de tal. Y ya por la tarde le digo a mi padre, papá, necesito dinero. Yo tengo que ir a por lo mío. Y mi padre ese día no dijo ni para, se echó al bolsillo, sacó 150 euros. Chao, tenía 150 euros. Me dijo, pero compra, ven a casa, por favor, te lo metes aquí y te quedas aquí. Vale. Yo bajo, cojo mi coche, tiro hacia Calahorra, y el camino de Rincón a Calahorra, pues era... Yo, de hecho, aquel día iba gritando en el coche yo solo, llamándome maricón, porque se me quedó grabada la imagen de mi padre dándome el dinero. Hijo, compra, pero ven a casa a consumir y tal. Y decía, madre mía, ¿qué he hecho yo con mi padre y con mi madre, ¿sabes? Sí, que ese día se te cruzó bien cruzado, de verdad, y... ¿Qué he hecho? Buah, se me ponía, me acuerdo que llevaba los pelos de punta. ¿Qué he hecho? Pero vaya, entré en la casa de los gitanos y casualidades de la vida ese día, los gitanos estaban comiendo
Y la llamé por su nombre, no quiero decirlo porque No, la van a conocer, y me dijo, espérate que estamos comiendo. Vale, le esperé 30 minutos, 40 minutos, les gustaba mucho hacer esperar a los drogadictos. Y en un momento dado cogí y dije, sí, en un momento dado cogí, me levanté y me marché. Y dije, se acabó el lado. Conduje a Rincón a casa, le di el dinero a mi padre y me preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Te ha pasado algo qué? Le dije, no, que no voy a ir, ya iré por la mañana. Hoy no voy a ir. Llegó el día siguiente y mi padre me preguntó, me dijo, ¿tienes que ir a Calahorra? Le dije, no sé, no, igual no voy, ya veré. Y me dijo mi padre, bueno, yo te voy a dejar todos los días 150 euros en la mesilla. Por si acaso te da un... Si no vas a Calahorra. Si no vas, te das un- te voy a dejar 150 euros en la mesilla todos los días. Y lo hizo y lo cumplió. ¿Por qué razón? Pues ya aquella vez me comí mi mono, yo solito, en casa, después de haber estado en el proyecto Hombre en Logroño, en el proyecto Hombre en Vitoria. Casi 3 años la primera vez, 2 años y medio la segunda. Sí, supongo que lo intentarías de todas las No maneras. te lo puedes imaginar. Solo me faltó la brujería, un exorcismo. Es lo que único que me faltó, un exorcismo. Que sí, ¿eh? Y aquella vez dije, se acabó. Lo dejé y hasta hoy. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero aquel día lo conseguí. Y yo creo que estaba muy saturado ya. Muy saturado. Muy saturado. Ya no... Ya eso no se había convertido, se había convertido en un sufrimiento permanente, ¿sabes? Sufrimiento para todos, sufrimiento de todo el mundo, mío, de los de al lado, una puta mierda, o sea, es una puta mierda. Y ya era o terminar, ya en ese momento, o me voy de aquí y no vuelvo nunca más, ¿sabes? Y al final dijiste hasta aquí y hasta aquí. Y ese día salió bien, lo que otras veces no me salió bien, ese día me salió bien. Momento mental, la saturación, el agotamiento tal vez, no lo sé. No lo sé, pero ese día funcionó. Y hoy a veces me planteo qué tendría que darme alguien para que yo me consuma heroína. Pues hombre, supongo que tendrá un precio. A lo mejor por 400.000 euros me meto un pico, ¿sabes? Pero Sí, desde no, luego, serías capaz de controlarlo. pero desde luego por 500 Pero bueno, no lo hago, no. ¿sabes? No lo sé, solo sé que ese día encontré el camino y he conseguido encontrar el camino sin salir ya de él. Sí, porque entiendo que, pues eso, muchas veces había recaídas y no sé qué, pero esta ya fue la Y definitiva. muchas veces cuando... recaídas cientos, literal. Y muchas veces estar bien, épocas que piensas que estás ya muy bien y tal, y uno se pasa la vida fantaseando como, cuando llegue Navidad voy a ir, voy a comprar, voy a hablar con tal colega y nos vamos a meter, tal. Y al final terminabas haciéndolo y ahora es que ni eso. Lo más que me gusta hacer es bromear con el tema, eso sí. Pero nada más, pero es porque también hay que reírse de algo. Sí, hombre, hay que tomarse la vida con humor. En mi caso concreto, de la heroína, de la droga, de la vida que lleva, ¿Qué vas a hacer si no? Lamentarte y... de las consecuencias, de la salud, de todo lo que me he perdido en el camino. Que antes una de las cosas que me has dicho, ¿qué crees que podrías haber hecho que no has hecho? Sí, ¿crees que te ha afectado a las oportunidades Yo futuras? creo, Toño, que yo muchas veces tengo la sensación de que soy un puto fracasado. Entonces esto tiene dos formas de verlo. Muchas veces digo, sobre todo oyendo música, oigo música y digo, joder, ¿por qué no encaminé yo mi vida? ¿Sabes? ¿Por qué no me llevó a mí la vida a entrar por la música, por cualquier otra cosa, en vez de esa puta mierda, ¿sabes? Entonces me siento un puto fracasado. Luego hay veces que pues si me comparas con otras personas, pues a lo mejor... Que podría haber sido es mucho todo lo peor. contrario. Podría Claro, haber sido mejor, sí, pero que podría haber sido podrías no mucho estar hoy peor. aquí. Sí, Podrías no haber estar sido desde mucho hace peor. 30 años. Podría haber sido mucho peor, sí.
¿Con qué se tiene que quedar uno? Pues no lo sé. Supongo que uno se tiene que quedar con lo bueno, pero no se puede evitar la sensación de decir que has tirado la vida por la borda. Porque yo los mejores años de mi vida los tiré por la borda. Y eso ya no es recuperable. Eso ya no se puede recuperar. Es duro de decir y duro de pensar, pero es la realidad, tampoco vamos a ver. Y yo tenía buena cabeza. En mi familia tenía fama de tener buena cabeza y en mi entorno. Y hoy por hoy entonces no me daba cuenta. Ahora me doy cuenta de que sí, de que tenía buena cabeza. Si la hubiera empleado bien. Creo que podría haber triunfado a nuestro nivel, ¿sabes? Que podría haber tenido una vida satisfactoria, ¿sabes? Y a lo mejor una vida profesional satisfactoria, pero pues eso ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio y ya no tiene sentido pensar en ello, pero muchas veces digo, joder. Sí, reflexionas sobre ello, pero es lo que hablamos, ya no tiene La jodí bien una vuelta jodida, atrás. la jodí bien jodida. Bueno, pero siempre puede ser peor, es lo que... Podría haber sido peor, podría haber sido mucho peor. ¿Qué le dirías? Es difícil, pero alguien que está pasando por un mal momento, desde tu experiencia, ¿qué le dirías? Yo me acuerdo una vez me dijo mi hermano, hablando de la droga, me dijo, eso es una puta mierda. Y es que se me quedó grabado, y es la mejor reflexión que he oído yo en mi vida sobre la droga. Eso es una puta mierda, una basura. Es muy difícil a una persona que está empezando a consumir o todo esto, porque no te va a escuchar. O sea, es que no te va a escuchar, te va a oír, pero no te va a escuchar. Pero desde luego, cuanto más lejos, mejor. Porque solamente colabora en tu vida para destrozártela y para jodértela. Y no es solo la heroína, Toño, no es solo la heroína. Cualquier droga no hacen más que joderte la vida. Y gente que tiene potencial y que tiene muchas cosas que ofrecer, pues se queda en todo eso que podía haber dado, no lo va a dar por culpa de la puta mierda de la droga. Hay una cosa que dicen los drogadictos, y es que una vez eres drogadicto nunca dejas de serlo. Eso tú que estás de acuerdo, es como que dejas la droga pero nunca dejarás de ser drogadicto. Estoy de acuerdo. Yo por lo menos en mi situación, a lo mejor si eres un drogadicto que has conseguido salir muy rápido, a lo mejor te puedes sacudir ese polvo, pero si has tenido una experiencia larga y has vivido en el infierno como he vivido yo literalmente, estoy de acuerdo con ellos. Y más te vale seguir pensando que eres un drogadicto. Porque en el momento en el que pienses que lo tienes dominado, que lo tienes todo controlado, es muy fácil que se te vaya toda la mierda. Ahí es cuando pasan las recaídas. Yo, en mi caso, sí. Yo ya te digo, esa tontería de cuando ya estás bien, y este fin de semana me voy a meter y tal. Y la has jodido, pero bien jodido. Y la has liado. Entonces, yo creo que es mejor tener esa mentalidad. Ya. Bueno, es increíble. Toda la historia yo creo que es bueno, increíble. Ahora mismo, a día de hoy, ¿cómo ves la situación? Entiendo que estás fuera del mundillo de las drogas, pero ¿cómo lo ves desde fuera, habiendo estado dentro? Lo veo raro porque Ahora que está volviendo el fentanilo, no sé si has visto algo y tal, que se da un rollo a lo que fue toda la época de la heroína. Es lo mismo, pero además a lo bestia. O sea, a lo bestia, además, que yo es que no creo ni que disfruten de nada, ¿sabes? Yo lo veo en los vídeos y me parece brutal. Porque con la heroína se disfrutaba. Esto es algo que no hemos comentado. Pues sí. Se sentía disfrute. Irreal porque es una droga, pero... No quiero que esto llegue a oídos de quien no tiene que llegar, pero es una droga placentera. Sí, no sé si... No es el caso del fentanilo que te deja inconsciente. O sea, es como si viene alguien y te suelta un puñetazo y te deja inconsciente. Pues casi sería mejor, ¿no? Que pincharte eso. Pero como la dependencia es tan grande la que crea,
Pues ya ves lo que está pasando. Yo la historia del fentanilo ahora en Estados Unidos y en los pocos países que está ahora todavía funcionando, me parece algo parecido a una regresión a los años 80 aquí ya, sobre todo en las ciudades. Yo espero que eso Que no llegue a nada. Y que sobre todo que no salga de allí, que no llegue aquí. Que es lo que decía, Porque siempre afecta no me lo puedo ni imaginar. a los lugares más débiles. No me lo Igual puedo que las casas de apuestas, igual No que me lo todo. puedo ni imaginar. Eso en cuanto al fentanilo y otras drogas, es que hay drogas que no las entiendo y que no las conozco tampoco, ¿sabes? Ya, mejor, ¿eh? Porque yo la verdad que he conocido pocas drogas. Quitado las anfetaminas, la heroína y la cocaína, yo no he consumido de nada, ¿sabes? Entonces tampoco conozco mucho más. No sé si sabes, uno de los autores más leídos y más... Uno de los libros más leídos es un tío que se dedicó a probar todas las drogas del mundo. ¿Te suena la historia? No sé cómo se llama, ¿eh? ¿Un español? No sé, creo que hay varios ejemplos. Es que hay un... Sí, de uno que se dedicó a probar todo y a relatar la experiencia. A modo curiosidad. No me lleva a nada, pero... Ese es el sueño de todo drogadicto, pero... No sé si luego al final lo describiría muy bien. Me No, parece que se luego- terminaría yendo por las nubes. Luego hay drogas muy complicadas de entender. ¿Tú serías partidario de legalizarlas? Algunas, o no todas, o todas. Uf, qué complicado. ¿Dejarías de perseguirlas o las regularías o las perseguirías Yo haría una prueba. a piñón? Yo probaría. Probaría a regular, como ya se intentó alguna vez. Alguna vez se intentó. De hecho, en las Barranquillas había narcosalas. En la Cañada Real creo que hay alguna. En Sevilla hubo, también en Bilbao. Pero nunca han hecho un intento serio de regularlo y de atender a los adictos y que no exista este mercadeo negro que hay. Ese es el dilema que muchas veces, sobre todo con la marihuana, que es la droga más de diario, de, joder, si se dejase de traficar con ella bajo manga, no sé qué, y se regularizase toda la situación, se vendiera de forma controlada, tal, mucha gente la dejaría de consumir simplemente por el hecho de que deja de ser algo ilegal. Ese es un dilema que no vamos a saber, que no se va a despejar No sé. hasta que suceda. Ya, pero no creo que bueno, no sé, nunca... Pero... Yo creo que debería hacerse algún intento serio y hacer un experimento, a ver qué es lo que pasa en la sociedad. Si realmente la gente no se tiraría a saco a consumir, o sí. Pero quién pone a ver quién se la juega, pone la mano en el fuego y que luego salga mal, ¿sabes? Sí, Es nadie se va a atrever a hacerlo. Pero se evitarían muchos problemas. Se evitarían muchos problemas de salud y de todo tipo. Porque yo en mis tiempos cuando yo empecé había problemas hasta para comprar jeringuillas en las farmacias, ¿sabes? Eso es absurdo. Eso es absurdo. Tenías que pincharte con una jeringuilla un mes. Tú y tus colegas. Ya, sí, las jeringas compartidas. Es un tema que hemos decidido no sacarlo demasiado, pero sí, es una de las cosas que se podría haber solucionado, ¿no? Claro, no quieren que pase eso, no quieren que se expandan las enfermedades, no quieren... Pero si no tienes acceso a jeringuillas... Luego ya sí la cosa fue cambiando un poquito y sí que había más normalidad, ¿no? Pero yo lo intentaría. Yo haría la prueba. No tengo muy claro si sería para bien o para mal. No lo sé. Es que no creo que nadie ponga la mano en el fuego y se la juegue. No, yo también pienso Pues que si te la juegas y sale mal... Yo también pienso que nadie va a tener valor de hacerlo. Nadie se va a atrever. A día de hoy, para ir cerrando ya esto, ¿cuál sería, digamos, la reflexión final que sacas de toda esta experiencia de tu vida, al fin y al cabo? Si tuvieras que resumirlo en una reflexión... Como en todo, en mí sería un galimatías también, porque es lo que te he dicho antes, no sé si hay días que lo veo por el lado bueno, hay días que lo veo por el lado malo. O el mayor aprendizaje que hayas sacado y que le pueda servir a alguien, ¿qué dirías que puede ser? Aprendizaje. Yo, Toño, de verdad que en este mundo de la droga y de toda la mierda esa, yo bueno no he aprendido nada.
Yo solo he aprendido a ser peor persona y el chavalín bueno que era, que tanto asco me daba entonces, ahora mismo lo añoro y lo busco, pero ya no lo encuentro. Entonces, lo único que se puede sacar de esto es ni acercarse a ello. Ni acercarse a ello, porque la ruina siempre está cerca con esta puta mierda. Ni acercarte a ello, porque si no aprendes nada bueno. Yo, Toño, de verdad, a lo mejor se me ocurre algo que haya sido positivo, pero Una reflexión también puede ser... en general Ni acercarse. yo no he aprendido nada bueno, Toño. No, más que a sobrevivir de malas maneras. Si eres una buena persona, eres un pringao y estás muerto en ese entorno. Si quieres sobrevivir, tienes que ser un hijo de puta. Saca lo peor de ti. Eso es. Y yo lo hice, tal cual. Yo, de hecho, recuerdo una época que era como una especie de personaje. El que andaba por la calle no era mi yo real. Era una especie de personaje que salía a la calle, sacaba a la calle para hacerte respetar y para que la gente te tenga miedo, porque si no... Si no te sentías identificado con tu forma de actuar. Nada, yo tenía un personaje. O para mí así era, ¿sabes? Ya. Una puta mierda, Toño. Si se pudiera esto solucionar de alguna, se pudiera erradicar de alguna manera, ya lo tenían que haber hecho. Sí, pero no es fácil. No, y no se va a hacer porque sí, porque hay mucho dinero en juego, hay mucha tarta que repartir, ¿sabes? Entonces, además está bien claro. Está bien claro, si lo tienen tan fácil como lo que has dicho tú. Si lo regulas, ya has cortado todo el mercadeo. Entonces, si no lo hacen es porque no quieren. Ya. A todo esto, y ahora que se habla tanto, ¿cómo ha afectado pues todo esto, toda la vida que has tenido a la salud mental? A tu salud mental, tanto pues durante como después. ¿Cómo tú lo has gestionado? ¿Cómo lo has vivido? Pues te deja hecho una mierda, Toño. Te deja hecho una puta mierda. En todos los sentidos. Primero, te cambia la personalidad, porque tienes que actuar de forma que a lo mejor no es tu forma de actuar real. Luego la propia química te va destrozando los nervios, Yo en mi cabeza, yo ahora mismo le suelo decir a mi mujer que yo soy mongolo. O sea, soy un mongolo, un tarao, comparado con la persona que yo era, ¿sabes? Y es porque al final yo el recorrido que he hecho por el infierno me ha dejado tantas secuelas psíquicas, psicológicas y anímicas que yo no me las quito de encima y supongo... Bueno, de hecho, ya no aspiro a quitármelas, aspiro a dominarlas nada más y a tenerlas controladas. Porque yo duermo muy mal. Es que hay que tener Todavía a día de hoy. Claro, es que hay que tener en cuenta que la química y todo, y ya no solo la química, incluso el trauma de todo el dolor pasado, porque eso es un sufrimiento permanente a diario, 24 horas. O sea, es un sufrimiento de 24 horas. Te despiertas por la mañana y no tengo dinero, no tengo que meterme. Ya empieza la locura. Y 24 horas al día, todos los días del año, durante tantos años, te termina jodiendo la cabeza. Entiendo que el desequilibrio que había en tu cabeza en el momento, en el infierno, por así decirlo, desde la euforia por conseguir el chute, hasta luego el momento de calma cuando te chutabas, algo volvía a la euforia el mismo día, supongo. Sería como una montaña rusa. Sí, o sea, era una montaña rusa más al principio. Luego llega un momento en el que ya,
Cuando consigues consumir y quedarte físicamente bien y quedarte tranquilo, ya no consigues tampoco olvidarte de todo, ¿sabes? Ya tú sigues con tu problema de decir, no puedo seguir así, o sea, ¿qué mierda es esta? O sea, ahora he consumido, estoy bien, pero mañana tengo que volver a empezar, o esta misma tarde, y al final es un machaque permanente en la cabeza, continuo, sin parar, y no soy yo el único. Yo creo que el 100% de los drogadictos, por lo menos del tipo mío, de los consumidores de heroína, y yo, por ejemplo, que consumía heroína y cocaína, A la vez, hablamos. a la vez, por lo menos los últimos años, la cabeza se queda hecha polvo. He toda una vida luchando contra la droga, contra el estigma, como tú decías tú, en la calle, contra la persecución, porque ibas a comprar la droga y la Guardia Civil o la policía local todo el día detrás jugando al gato y al ratón. El verte tú mismo fuera completamente de la sociedad y contracorriente, incapaz de conseguir un trabajo y vivir de él, y al final tu cabeza no soporta con normalidad todo eso. Claro, en tu caso también sentías que era una vida que no te correspondía. A lo mejor Entonces eso todavía también, se agravaba un poco más, quizás. a lo mejor eso también influyó en mi caso concreto. Yo lo que sé es que soy un tarao. Y intento ser un tarao equilibrado, Un tarao equilibrado. Suena. pero lo cierto es que los problemas ahí están, ¿sabes? Yo no tengo tratamiento psiquiátrico, no he llegado nunca a eso y tal, pero los desequilibrios y los problemas sí los tengo. Últimamente intentando controlarlos, pero mira, a mí me pasó una cosa, cuando yo dejé de consumir heroína, me pasó una cosa. Recuerdo que empecé a trabajar y de pronto me venían días en los que tenía ataques de ira. Ataques de ira, estaba enfadado conmigo, con el mundo, conmigo mismo, no me aguantaba a mí mismo y terminaba riñendo con quien tenía al lado, con el compañero de trabajo, con el vecino, con quien fuese. Y me pasaba sin ninguna razón. Sí, Y yo estoy convencido de que eso es una secuela. Es una puta secuela. O sea, esto estamos hablando ya después, o sea, a posteriori. Después. Y es una secuela. Yo, de hecho, fui al psicólogo por este tema porque decía, joder, Sí, eso te lo iba a preguntar. que esto se me ¿Has pasa, recibido ¿sabes? ayuda? Sí, y el psicólogo estaba de acuerdo conmigo que es una especie de estrés postraumático a la mierda de vida. Y ahí ando, todavía a veces me pasa, ya intento que no paguen el pato los de alrededor, ¿sabes? Porque me pasa sin motivo y sin ahora menos, la verdad es que me pasa menos y he aprendido a controlarlo. Pero esa es una de las taraduras que yo tengo, el mal dormir, y luego que físicamente, el no estar bien físicamente, la falta de salud, también te machaca mucho. Yo estoy trabajando, llevo años trabajando, y con tan mala salud a veces se te hace difícil el día a día. De hecho, mi salud no me permite seguir el ritmo que te reclama la sociedad hoy día, ¿sabes? Y eso también te machaca psicológicamente, ¿sabes? Porque estoy obligado a hacerlo, tengo que hacerlo. Porque no me queda otra, porque tengo que sobrevivir, tengo que trabajar, y si quiero ir al trabajo y que no me despidan, tengo que cumplir y tengo que recuperarme, y a veces me es muy difícil seguir el ritmo, muy difícil. Claro, además te sentirás incomprendido porque la gente pues solo mira su ombligo y te sentirás menospreciado. Yo en quizás alguna vez. eso he tenido mucha suerte en cuanto al trabajo y los compañeros y todo esto. Me siento más, así como dices tú, por la administración. Porque llega un momento en que ves que no eres capaz de seguir el ritmo y la administración no te ayuda a decir, pues sí, es verdad, la salud de este hombre que está
documentada y certificada y diagnosticada, pues poder conseguir con la misma nómina, pero trabajar, pues en vez de hacer las 40 horas, hacer 30, por ejemplo, ¿sabes? Algún tipo de ayuda de ese tipo. Pero no hay posibilidad. Hoy día en la sociedad que tenemos no hay posibilidad porque no hay dinero. Bueno, para lo que quieren. Así como en los años 80, el que quería jubilarse se jubilaba con un cuento, pues ahora los de verdad no se pueden jubilar. Y hay otros que están peor que yo. Porque he visto, ya, a mí me ha tocado ver cuentos hoy en día. Sí, también. No vamos a... Todavía lo sigue habiendo. Pero hay sí. cuentos. Todavía lo sigue habiendo, sí. Pues esta es una parte muy importante también. Pues es una de las peores consecuencias de... Si sigues vivo, una de las peores es casi tanto la salud física como la mental, porque te tortura la vida. Y lo peor de todo es que te mantiene en el puto mundo de la droga sin estar en él, ¿sabes? Ya, que no te llegas a rehabilitar. Yo muchas veces cuando no me encuentro bien y me pasan estas cosas, pues vuelvo a aquella puta mierda, ¿sabes? Otra vez ¿por qué? Porque es una consecuencia de aquello. Pero bueno, yo lo que pienso es que tendría que servir de cabeza de turco. Antes me decías que se le puede decir a una persona que esté ahora en una situación delicada, en un momento débil, pues que ahora está mucho mejor de cómo va a estar después si lo hace mal, como lo hice yo. Porque ya te digo, yo soy un tarao. Un tarao equilibrado. Es la verdad. Lo hemos llamado, ¿no? Un tarao equilibrado. Es la verdad. Intento estar equilibrado, pero a mí me jodió la cabeza y la salud. Y ahora tengo que apechugar con ello. Y bueno. Pues si te parece, no sé si a ti se te ha quedado algo en el aire, algo que te quede por decir. Yo por mi parte no creo que no vamos a indagar más. Se me ocurrirán muchas cosas después, pero es que es muy largo. Se podía hablar mucho tiempo de esto, Toño. Es muy largo. Se podía ir profundizando e ir detallando, pero sería muy largo. Yo es que creo de verdad, y ya verás, el tiempo nos dará la razón, que es un tema muy interesante y que va a gustar mucho de escuchar. Pues si algún día quieres profundizar en algo y quieres que repetimos. Oye, pues mira, así vamos a quedar. Vamos a hacer este experimento, por así llamarlo. Pero vamos, yo estoy encantado con el episodio, es súper interesante, ya lo verás. Así que nada, Edu, pues mil gracias por haber venido, por haberte ofrecido a estar hoy aquí. Y nada, a los que nos habéis escuchado, mil gracias también. Cualquier opinión es bienvenida, cualquier feedback que nos podáis dar sobre el episodio. Y gracias por escuchar una vez más. Me critiquéis mucho. ¿Por qué te van a criticar, hombre? Cerrado.